Muy buenas madrugadas, siendo las 4:47 del 22 de julio, doy inicio a este mi podcast, mini podcast. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué este loco viene a hacer un live cuando bien pudiera estar durmiendo en este viernes, perdón, jueves? Lo estoy haciendo jueves porque pues estamos en vacaciones, porque también a mí me dieron vacaciones, así que todo coincidió. Y también porque mi gratificante desesperación hace que haga las cosas una y otra vez hasta que le salga bien. Con esta ya llevamos dos mini podcasts de dos medias horas. O sea, ya llevo una hora haciendo esto y repitiendo lo mismo. Ah, Trataremos de ser un poco más concisos. Eh, ¿De qué trata este mini podcast y cuál es la diferenciación con el podcast grandote? El podcast grandote, el de calidad, tarda 3 horas a diferencia de este que tardará entre 10 o 20 minutos. Espero no sobrepasarme de ese límite, cosa que lo hice en los anteriores, en las reinterpretaciones que hice en los anteriores podcasts que todavía voy a tener que eliminar. Aún así, ¿de qué trata este podcast o este mini podcast? ¿Y por qué mini podcast? Les daré el punto del mini podcast después, pero quisiera empezar a hablar con la diferenciación de estos, que ya se los dije, y sobre el futuro del podcast. Que prácticamente el podcast de antes no tiene ningún movimiento en mano, o sea, más que el edit, más que el mejorarlo, cosa que se está viendo reflejada en lo que es la edición, diría. Y en los teclados está Soseki que se la está mamando con el con la gran dinámica que hace en los lives. Y creo que ya va a llegar al punto de la perfección. Con las promociones, cada día se la está volando más. De hecho, me gusta tener esos pósters porque están bien realizados. Ah, el siguiente podcast referente es este sábado 23. Es de los podcasts enormes de 3 horas. Y hablaremos del K-pop y todo lo referente a él. Así que les daría un poco más de a qué nos vamos a sumergir, pero sería arruinarlo todo. Así que los invito a que escuchen este podcast en YouTube y así voy a dar paso al siguiente notición, y es que estamos en Spotify. Así que el podcast de K-pop, así también como el de Charlas Canotas, se subirán en su debido momento a Spotify. Eh, Son podcasts un tanto diferentes, pero pues caben en la misma familia. Mm, Pues ya está abierta la invitación del sábado a las 8 de la noche, como siempre. Y en cambio el de charlas canutas, será espontánea, tal vez semanal, tal vez quincenal, tal vez mensual. No queremos alargar más como los otros podcasts que de verdad nos llevaron dos meses a hacer uno. Eh, no es ese el punto. Y también estos mini podcasts, porque son dos proyectos, están destinados para rellenar esos grandes espacios también, hay que admitir eso. El siguiente proyecto, que es con Gul, con mi compañero Gul, se llamará, bueno, el nombre todavía está en proceso, pero la esencia es hacer un podcast de cultura general. Hablo primero de y paso al otro, ¿no? El otro podcast de mi compañero Google. ¿De qué trata este podcast? De charlas canotas. Este podcast es un tanto más personal, un tanto más para mí.
más de mi sapienza, o sea, expresar lo que sé a manera de qué, de tres temas, que es literatura, que es cine, tal vez cine, literatura, música y recomendaciones musicales. Eh, También arte, que, que lo que atañe a la imagen que se ve, que los de Spotify no lo ven, es una imagen del cómic Watchmen, que ahorita voy a pasar a esa imagen. Eh, Dándoles un enfoque general, solo soy yo dando mi conocimiento, y si gustan saber un poco más de cómo soy, pues acompáñenme en esta travesía. Referente a lo de mi compañero Cole, es, es lo mismo, es más de lo mismo. Sin embargo, vamos a hablar de cómics y de cine, porque de lo que es referente al cine, mi compañero Cole es un tanto más experto. Yo también me defiendo, pero no tanto como él. De cómics, porque los dos somos grandes frikis, así que los debates que tenemos con mi compañero Soseki también se pueden relevar a lo que es las discusiones o peleas que tengo con mi amigo Cole. Dando así inicio a un debate crítico o un debate de señores. No lo sé, todo puede pasar. Con este proyecto tengo que dar también un tanto de hincapié a mi computadora, que tengamos en cuenta la hora en la que estoy realizando, ya casi las 5 de la mañana. Y es que mi computadora casi no aceptaba el OBS ni lo digería, así que tardé una semana para que esto concluyera, para saber cuáles eran los requisitos para que mi computadora los procesara. Afortunadamente estamos acá, pero desafortunadamente no lo puedo hacer en una hora común, por decirlo así, puesto que los dos dispositivos pues también agarran internet. De hecho, con mi celular estoy con mis datos, así que mi computadora está un tanto vieja. No tengo la gran dinámica que tiene mi compañero Soseki en su computadora. Bueno, cabe aclarar que todos esos podcasts grandotes, toda esa dinámica lo realiza él. Yo no meto mano más que como de consejo, crítica y también en el título. Pero más allá de lo que es las cinemáticas, yo no hago nada. Todo se lo debemos a Soseki. Yo solo voy a poner mi voz y una imagen. Y referente a esa imagen vamos a hablar. Vamos a hablar también de música y de los desvelados que queden aquí hasta las 5 de la mañana, cosa que no hay nadie. Tal vez me acompañen, tal vez no. Prácticamente este podcast es más referente para Spotify que para el mismo YouTube, pero sin embargo vamos a estar hablando. Eh, Me está mandando mensaje mi compañero Soseki, tal vez ya me va a regañar. De hecho está leyendo a Berser. Lo dejamos a un lado ahorita. Ah, no sé qué más se me olvida o se me pasa. Ya hablamos del tema, ya hablamos del futuro del canal y los dos futuros proyectos. Les digo que, con los tiempos. Si bien los tiempos, lo que es charlas canutas, no va a pasar o desarrollarse más de 20 o media hora, a lo mucho media hora. Lo que es el canal con Google o el proyecto con Google no va a tardar más de 40 minutos. Les digo, es como comida más digerible, más pasable. Sin embargo, no pierde esa esencia. Sin embargo, a mí me gustan más los proyectos grandes y son de 3 horas. A mi parecer, el podcast debería tardar 6 horas. Pero lamentablemente las limitaciones para mi amigo Soseki y para Good lo ven muy exagerado. Así que yo me lo podía estar hablando todo el tiempo. Pero ese no es el caso. Ya está chispeando. Maldita sea. Pasemos con la imagen.
con la imagen que nos atañe, que es el tema. Es la página 28 del tomo 2 o del tomo 3. Tengamos en cuenta que el cómic está desarrollado por 12 números, si no estoy mal, se le considera como una miniserie. El panel es Rorschach visitando la tumba, dándole la espalda a la lápida del comediante que se llama Edward Morgan Blake. Creo que es Edward, me tapa el en vivo. Con los años 1924 y 1900 tapado por la rosa que lo dejó su compañero de aventuras, Rorschach, mientras está lloviendo. Pero, tengamos esta leve descripción de quién es Moore. Moore es Dios, es el Dios de los cómics, no es Stan Lee. Stan Lee ni siquiera realizó muchos de sus personajes más emblemáticos de la Marvel. Ni siquiera hizo el Capitán América. Pero Moore trajo consigo a una flota de europeos a escribir cómics. Fue influyente ese señor. Y también fue influyente en el desarrollo de los personajes de la época del 80, del 90 y del 2000. Watchmen es del 86 y si no estoy mal el Dark Knight es del 85 o también del mismo año del 86, no estoy muy seguro de ello, muy a excepción del Crisis, que todo bate del Crisis, del Tierras Infinitas, del Crisis en Tierras Infinitas. Después en su secundario está el Dark Knight Returns de Miller y después le sigue el Watchmen. Si bien Watchmen no dio el pistoletazo, sí dio el gran estandarte para que muchos desarrolladores de cómics, de escritores, de dibujantes, dieran una pauta para que sus personajes fueran más adultos, más serios, más humanos. Un claro ejemplo está la editorial Image Comics, que se deslindó que es una mezcolanza de escritores que se deslindaron de la DC y de la Marvel para crear un sello con una idea creativa, con derechos de autor propios. Y entre estos referentes de la Image está Spawn. Y con Spawn les digo todo. También sirvió para que la misma Marvel, una empresa más comercial, creara lo que es el sello Ultimate o el universo Ultimate. Muy por el contrario de lo que se hacía en el universo 616. En el universo 616, que es el universo Marvel de todos los cómics de la Marvel, es un poco más family friendly. Tengamos en cuenta que no fue culpa de ellos también, que todo se desarrolla por culpa de un escritor que decía, no, es que los cómics están mal violentando a la gente. Y es este escritor, parte del problema fue causa de este escritor, o creador más bien, de Archie. Ustedes conocen el personaje de Archie y del Sugar. Volviendo al universo Ultimate, toma muchos de esta esencia de personajes y lo transforma a algo un poco más serio, algo un poco más realista, por decirlo así. Obviamente Spider-Man no está realista. Pero ¿qué es lo que hace Marvel Ultimate? Mata a Spider-Man y pasa y relega el estatuto del Hombre Araña a un chico de tez oscura. Un escándalo en los años 2000, donde nos situamos en esta época del Ultimate. El Miles Morales hace su entrada y lo hace con creces. Hasta hoy es uno de los referentes del Spider-Man o del Spider-Verse. También hace que el Doctor Doom fallezca, lo mate y retome su lugar un personaje, un antagónico del Doctor Doom llamado Red Richard, un joven Red Richard que después de una crisis
se vuelve un villano llamado The Maker, uno de mis mejores villanos a mi parecer, y que rompe con esta caracterización del Red del 616. Tengamos en cuenta que es la primera familia de superhéroes y uno de los más emblemáticos héroes de la época de plata, o de bronce, no, si no estoy mal es de plata, de la Marvel. Hicieron que su personaje, uno de los más viejitos, fuese un villano. Y a mí me gusta ese concepto. Matan varios superhéroes, hacen incesto algunos otros, como la Scarlet Witch con el Quicksilver en el 616. Hacen un gran destrozo y después lo, lo juntan todo en un evento llamado Secret Wars, que es de la 2015, si no estoy mal, 2012, 2015. En fin, hacen todo esto y lo unen, pero estamos hablando ya de una época muy cercana a estos años. Sin embargo, lo que hace Moore es hacer todo este desenlace con sus superhéroes de que no, es que tú eres esto y aquello y no sé qué tanta cosa. Les invito a leer Watchmen. Sin embargo, ahorita estoy viendo y me estoy detallando de que en la lápida de Edward Morgan Blake, ese apellido Blake es algo importante para Moore. Para Moore, uno de los grandes poetas, una de sus grandes influencias es William Blake. William Blake es un referente artístico tanto en música, tanto en pintura, tanto en literatura. Se los digo porque siempre me encuentro ese señor. William Blake para Moore es un estandarte y algo místico. Tengamos en cuenta también que Watchmen se caracteriza por tener muchas referencias. Esas referencias que te dan un contexto en las viñetas y que parece un tanto un desarrollo cineasta, a mi parecer. Las viñetas hablan y lo que hace Blake junto con el paralelismo de Edward Morgan es algo que no creo que esté adrede. Tal vez sí, y me estoy haciendo una chaqueta mental. Terminando con esto, ya hablándoles un poco más fluido. Perdón, estoy viendo el mensaje de mi compañero Soseki. Está las últimas de Berserk. Después le voy a postar Vagabond, que es una de las obras de Inoue, si no estoy mal, con mayor dibujo. Se lo recomiendo el dibujo de Inoue. Voy a pasar a las canciones. Durante los años 60 había un señor, un afroamericano, que tenía el estandarte de esta generación, la generación hippie, junto a Janis Joplin y Jim Morrison, The Doors, y que dio pauta a muchos artistas muchos años después. El señor se encuentra en el catálogo de los 27, en el club de los 27, y que mucho antes de su banda, llamada Jimi Hendrix Experience, pasa por otra banda donde agarra esta experiencia musical. Quiero pensar y tengo la duda de que si estos señores, estos miembros de su misma banda lo ayudaron en su forma de tocar, una forma de tocar con los dientes, que es como que su misma performance que desarrolló Hendrix. En esta banda era como más en esa época donde todos los artistas se vestían con traje y todo aquello. Muy por el contrario de los 60 que su performance era más llamativa. Hendrix usaba traje en esta banda y no era el principal, era el secundario y era el guitarrista. Así que por eso les digo que creo y pienso, que no estoy tan seguro de ello, no sé dónde lo escuché, que el tocar con los dientes lo aprendió de estos señores.
La banda se llama Curtis Knight and the Square. Fue una banda primigenia de la cual Hendrix pues fue una de sus aventuras. Eh, Les dejaré una probadita de lo que fue esta hermosa banda o mínima banda y que también dato curioso, la canción se llama Hornet's Nest, hace alusión al vuelo del moscardón de Korsakov o ¿cómo se llama este vato? Estoy seguro que es de Korsakov y si no es de Wagner. No estoy muy seguro de ello. Aún así les dejo con esta canción. Esto es Curtis Knight and the Square, Hornet's Nest. Están escuchando Mundo Enfermo y Triste.